Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de la Cueva del Nahual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa, una nueva aventura, una nueva plática que de verdad los voy a dejar de verdad sorprendidos. Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, en todas partes del mundo, en donde nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales y el podcast. Estoy gustoso de saludar a nuestro amigo Roberto. Él es servidor de AA. Muchos hemos conocido gente que ha estado en estos temas de AA, más que nada los que le dicen anexos. Pero ahí hay un montón de historias que platicar. Y para eso contactamos al buen Roberto. Es una de las personas que aquí en la ciudad de Teciutlán es donde se dedica a dar las pláticas y todo este rollo y las experiencias que ha tenido. Y pues nos dimos el gusto de que estuviera aquí con nosotros. Robert, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la No, el invitación. gusto que estés Es aquí, de un verdad. placer compartir ciertas experiencias del programa, dentro del trayecto que es en un anexo o dentro de grupos de estudio de avance de autoayuda, en donde lo que platicamos hay ciertas situaciones que conllevan o pasan dentro de una agrupación, dentro de una experiencia espiritual de las cuales se trabajan dentro de ese tipo de programas. Y de todo eso nos vas a estar hablando, cómo inicia, cómo están, cómo llegan. Y yo me imagino que situaciones, no quiero decir elegantemente, pero también lo voy a decir con el nombre que no debe de ser, experiencias, espirituales, más allá de lo irreal, paranormales, me imagino que también. Sí, hay situaciones que se salen de control, por ciertas situaciones que puede llevar a alguna persona que se ha metido en ciertas situaciones de ciertos rituales. Hay algunas personas que en su momento pues ya están desconectadas por el consumo de la droga, entonces algunos disvarean, pero hay algunos que han hecho ciertos pactos, ciertos rituales con ciertas entidades y se llegan a manifestar dentro de una experiencia espiritual del entorno en una hacienda donde se hacen ese tipo de trabajos, ¿no? Ok, de todo eso nos vas a estar platicando Claro que en sí. el momento que vayamos con toda la entrevista. Quédense porque va a estar muy, muy interesante, transmitiendo desde el foro principal, foro número 1 de Radio Anime Teciutlán, para todo el mundo, a Nedi y Chuchina ya en controles. Saludos, comenzamos. Esto es la Cueva del Nahual. Está empezando tu programa, La Cueva del Nahual. La Cueva del Nahual. Historias que no olvidarás. Bien, pues vamos a comenzar. Fíjense nada más, pongan mucha atención porque muchas personas desafortunadamente caen en este tema de vicios. eh, no sé si también esté bien decir, es que la realidad no lo sé, pero hay problemas perdón, hay personas que tienen problemas, no sé, sentimentales, familiares, ellos también se acercan a estas asociaciones. Sí, hay personas que viven situaciones de depresión, hay muchas personas que se acercan por alguna situación familiar, de salud, y pues la gran mayoría es por alguna adicción a alguna sustancia, porque pues a veces no saben cómo gestionar cierto tipo de emociones y pues obviamente a lo primero que te lleva o te conduce el no saber cómo enfrentar la realidad es una adicción. Entonces, hay Ok. gente que a lo mejor no ha bebido, no se ha drogado, pero tiene situaciones emocionales, hay personas emocionales, neuróticas, depresivas. ¿Cómo empieza el proceso? Por ejemplo, eh, ¿va una persona a pedirles la ayuda para que ustedes vayan o llegan solos?
O llegan con el familiar, no sé. Hay a veces en los grupos de estudio de avance, de autoayuda, en el cual yo inicié hace unos cuantos, 24 horas, hay veces que la misma necesidad te hace buscar ayuda, ¿no? Te hace buscar ayuda en ese tipo de lugares, ¿no? Pues se oye feo, pero es por desesperación, ¿no? Buscando un consuelo, ¿no? Claro. En una agrupación como estas, ¿no? En la cual inicié. Y en las estancias, en las fundaciones o anexos, por lo regular el familiar toma una decisión de llevar e internar a una persona cuando ya no puede controlar la ingesta de la sustancia. Ah, sí, sí. O sea, no es de que voy a una plática y me regreso a mi casa, ¿no? Me internan. En los anexos, sí. En el grupo de estudio de avance de autoayuda, uno puede ir por su propio pie, sentarse a una preparación, a un proceso que se llama de cuarto y quinto paso, donde recibe una información previa de cómo es que nosotros trabajamos el programa de AA y aunado a una experiencia espiritual. No son retiros religiosos, es una experiencia espiritual, que es un despertar de conciencia, cambiar juicios y actitudes por convicción, no por imposición, ¿no? Y obviamente, pues, tocamos el tema a veces, espiritualidad, porque pues la espiritualidad, nada que ver con la religión, ¿no? Es más espiritual. Sí Fíjate hacemos que es la uso. primera vez que lo escucho. La espiritualidad no tiene que ver nada con la religión. Nada, nada. Tómale apunte, ¿eh? Nada, la espiritualidad te libera y pero muchas veces la religión te somete, ¿no? Ujú. Te mete culpa, te mete miedo, ¿no? Y la espiritualidad, una experiencia espiritual es libertad de espíritu, liberar el espíritu de lo que está aprisionado, y por eso es que muchas veces se ingiere Y sustancias. en tu historia personal, para que ya nos vayamos adentrando al tema, ¿por qué tú, o sea, cómo inicias tú en el doble A? ¿Por qué llegas a doble A? ¿O cómo es que llegaste a dar las pláticas? Porque tú das las conferencias, las pláticas, ¿no? La autoayuda. Ajá, obviamente, primero pues llegué por desesperación, o la primera vez que llegué a la edad de 18, 19 años, Muy joven. llegué a un grupo tradicional de hora y media, porque hay varias corrientes, que ese es un grupo tradicional o de hora y media. Hay grupos de estudio y avance de autoayuda donde yo llegué después, y había o hay los anexos, que son internamientos donde solamente hay retención. Hoy en día pues se trabaja ya las experiencias, pero pues llegué a la edad de 18, 19 años por invitación de una persona que de verdad le agradezco mucho, que Dios me la bendiga donde quiera que está, mi padrino Chava. Me llevó un grupo de hora y media donde, pues, por mi manera de beber, Ah, tenías problemas con... tenía problemas con el alcoholismo y con mi drogadicción. Empezaba a fumar marihuana, a tomar alcohol. Entonces, llego, la verdad, no me gustó, pues, obviamente por la edad. Me La sentía, rebeldía, claro. sentía que yo me podía comer el mundo. Entonces, me retiré nuevamente, llegué a los 28, 29 años a este grupo de estudio de avance de autoayuda, un grupo de cuarto y quinto paso. Sería mentira decir que por querer dejar de beber o de drogarme, ya mi consumo de alcohol y de droga ya había aumentado, porque pues a la edad que conocí, que fue a los 18, pues nada más era alcohol y era marihuana. Ya a los 28, 29 ya era más alcohol, ya era cocaína, ya era piedra. Entonces, situaciones familiares que ya Sí, había, entonces me ocasionó problemas, el haber fracasado ya en 3 matrimonios. Entonces, ya me hizo buscar, ¿no? Cómo. o sea, decir, el problema soy yo soy el problema. En su momento, fíjate que no lo vi así como que yo soy el problema, ¿no? Yo busqué por desesperación o consuelo que me ayudaran cómo recuperar mi matrimonio, Mm. cómo recuperar mi familia, ¿no? Entonces es como yo me acerco, y tuve que llegarme a sentar por voluntad, bueno, no por voluntad, voluntad forzada, ¿no? A escuchar, durante
3 días, lunes, miércoles y viernes, una preparación, un proceso que es de cuarto y quinto paso, donde en el grupo Estudio de Avance, pues te desglosan un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso, y en el cual ya en la experiencia se hace un quinto paso, ¿no? Ujú. Dentro de la experiencia. Entonces hay que vivir un proceso de 14 juntas y culmina en una experiencia espiritual, donde ya vas al conocimiento o al descubrimiento del autoanálisis de la personalidad, del por qué me volví adicto, por qué me volví drogadicto, por qué fracasé en 4 matrimonios. O sea, introspectiva. Una introspección, o sea, es un autoanálisis. La introspección es más adelante en otro proceso. Entonces hacemos un autoanálisis, se llama un minucioso inventario moral. El primer paso te invita, dice, a admitir que soy impotente ante el alcohol, admitir la impotencia, que es impotencia, falta de poder, no podía controlar la bebida, la droga, mucho menos las situaciones que estaba viviendo en el entorno familiar, el entorno social, el laboral igualmente, ¿no? Entonces me invita a admitir y derrotarme, ¿no? A admitir, dice el paso, ¿no? ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? Prácticamente a nadie, dice, todos sus instintos se revelan. Los instintos naturales, ¿no? Obviamente tenemos instintos, somos personas con instintos, ¿no? En su momento cuando yo pues no sabía, la ignorancia del programa, me revelaba estar dentro de una junta, porque pues, no puede ser que yo esté aquí. Es lo peor que me ha pasado en la vida, llegar a Alcohólicos Anónimos por ignorancia, por desconocimiento, por no conocer el tema. Entonces estaba en contra de mi voluntad, porque yo requería recuperar algo. Entonces en ese caminar, en ese proceso, pues obviamente muchos de los que llegamos, creemos decir que llegamos peleados con Dios o como nosotros lo vemos hoy en día en Alcohólicos, un poder superior. Entonces, el segundo paso nos invita a eso, ¿no? Llegamos al convencimiento que solamente un poder superior podría devolverme el sano juicio, ¿no? La cordura. Solamente un poder, algo más poderoso que yo, ¿no? Y muchas veces verlo como un poder Una superior. situación extraordinaria o paranormal, se podría decir. Al principio todavía no, porque para una persona que no tiene un sano juicio, una cordura, pues obviamente tiene pensamientos perversos, malsanos e impuros. Ujú. No tiene una conciencia de lo que es Dios, trae un concepto equivocado de lo que es Dios o el que nos inculcaron, ¿no? Muchas veces la fe que nos inculcan a través de la religión, ¿no? Entonces, viene muy dogmatizada, ¿no? Es un dogma la religión. Entonces, concebir un poder superior. Hay una parte, Por eso, perdón que me interrumpa y lo digo entre paréntesis, porque yo sí lo he leído y lo he escuchado también. Por eso el Vaticano, este, no está de acuerdo con las reuniones de AA. no sé hoy, pero incluso el Juan Pablo II fue que dijo que si era la séptima, octava maravilla, el programa de AA, porque te ayuda a desprenderte de muchas cosas. Ujú. Hablando de eso, muchas personas es alcoholismo, distorsión de la personalidad y alcohol, espíritus. este, Ujú. lo he tenido que investigar si espíritu, ¿no? Ujú. Obviamente es mata tu espíritu, daña tu espíritu, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces cuando llegamos no sabemos o ignoramos que, que venimos tanto física como mental y espiritualmente. Muchos veces llegamos muertos espiritualmente, ¿no? Renegamos de la fe, nos volvemos, hay una parte en un libro, en el libro azul, el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que dicen nosotros los agnósticos, ¿no? Este, nos dan, ¿por qué agnósticos? Porque pues nosotros agarramos a Dios cuando nos conviene. Entonces yo me tuve que dar cuenta que yo era un agnóstico creyente. Ujú. Y en su momento también fue una persona deidista, que hace deidades, ¿no? Como muchos, ¿no? Hacen de la deidad en su momento. Yo por desesperación, pues hice de mi deidad la Santa Ujú. Muerte, la Virgen de Guadalupe. No es que esté mal, ¿no? No No, tengo no, no, nada claro. contra las Y es con religiones. mucho respeto, ¿Eh? claro. O sea, para eso es esta plática, No, con no mucho tengo respeto. nada contra las religiones. Y a veces yo en burla lo digo, no sé, yo soy antirreligioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en contra de algunas normas o reglas de la religión.
no contra la religión, algunas reglas, ¿no? Algunas cosas o situaciones que no comparto, no es que estén mal, pero no comparto, pero yo me di cuenta que era una persona agnóstica creyente y aparte deidista, que hacía eso de su deidad en su momento, no por fe, ni por convicción, ni mucho menos por voluntad, la Virgen de Guadalupe, Claro. eh, San Judas San Tadeo, Judas Tadeo, el Sagrado Corazón, la el Virgen Sagrado María, incluso. Corazón, o sea, muchas deidades, y no tenía un Dios como un todo, como el día de hoy lo entiendo y lo comprendo, un Dios como un todo, que no tiene principio, no tiene fin, ¿no? El que es el que creó la luz, creó la oscuridad, ¿no? Entonces, como un creador, como un todo, ¿no? Así tenía que verlo, ¿no? Y me costó, ¿no? Porque yo había hecho muchas deidades, entonces yo tenía que tener un poder superior, Ujú. un Dios como un todo. Entonces el segundo paso me invitó a recuperar o a encontrar la esperanza que yo ya había perdido a través de irme a tantas deidades, ¿no? Por desesperación, porque por lo regular cuando un alcohólico, un drogadicto, este, anda desesperado, no tiene control, hacemos deidades, ¿no? Y hacemos muchas veces promesas, ¿no? Sin validez, yo lo digo hoy en día que son sin validez porque pues no son por fe ni por voluntad, son por desesperación. Entregarle, yo en su momento dije, Santa Muerte, si tú me das lo que yo necesito, te doy mi vida, lo que tú me pidas, ¿no? Pues no tenía validez porque no fue por fe, no fue por convicción. Mira qué bien, que es la primera vez que escucho Fue algo así. porque estaba desesperado, porque estaba perdiendo familia, mi manera de beber, mi manera de drogarme, había perdido el control. No tenía una personalidad definida, no había una esencia en mi persona, esa es la verdad. Era una persona totalmente desintegrada, disociativa, pensamientos fugados de la realidad. Y el segundo paso me invitó a ver que no estaba bien de la cabeza, que dice una parte en la literatura decía Bill W., uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, tenemos un pequeño desajuste, ¿no? Nos dicen es un pequeño desajuste, ¿no? O sea, nosotros distorsionábamos las cosas, ¿no? Por nuestra manera de pensar o de ver la vida, ¿no? O a nuestra conveniencia también. A la conveniencia y muchas veces pues la religión la agarramos para nuestra conveniencia. Yo muchas veces en las preparaciones o en los procesos de cuarto y quinto paso, yo le hago ver a los compañeros que iban por primera vez, ¿no? O sea, no tengo nada contra eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que, por ejemplo, yo fui a la antorcha. No fui por convicción ni por voluntad y mucho menos por fe. No, ahora, pero, y lo digo con mucho respeto, ahora va mucha gente a la Antorcha Guadalupana, va por echar desmadre, no va porque de veras la Virgencita y todo Sí, este porque rollo. llevas supuestamente un objetivo, pero no lleva una meta, ¿no? El Ujú. objetivo es vivir bien y dejar y estar bien con la familia, pero si de regreso vienes bebiendo, No, no sé. no es convicción, no es fe, esa es la verdad. Entonces yo hice todo eso, eh, no había un convencimiento así como irle a la Santa Muerte, como ofrecerle ciertas cosas, ¿no? Tampoco hice pactos así como tal, como en algunas situaciones. Me venías diciendo que vamos a hablar de pactos y todo este rollo de las personas con las que platicas, que en un momentito más adelante lo vamos a seguir platicando. Mientras tanto, vamos a un corte y enseguida volvemos. Esto es la Cueva del Nahual. Aún tenemos mucho que conversar. No te muevas de donde estás. Ya volvemos. Estás dentro de la Cueva del Nahual. Seguimos en la oscuridad de la Cueva del Nahual. Bien, ya volvimos. Mi querido Robert. Entonces, todas estas experiencias que pasas, obviamente, no voy a decir que le pasan a todos los jóvenes, a la mayoría, obviamente tienen errores de ubicación, no saben qué quieren ser, se juntan con personas que no deberían de juntarse, que es lo que sucede, te entiendo. Esto te acerca a AA y después
haces todos tus procesos, que es lo que estoy entendiendo, pero cuando te vuelves tú, este, ¿cómo se le dice a la persona que ya está en el estrado y llora? Este, Hace las pláticas. pues, ahí le llamamos, padrinos o, Sí, porque estoy escuchando eso, que. compartimientos, Pero ¿cómo te dicen? asesor. ¿Padrino, padrinito Sí, a veces o padrino Robert? hay compañeros que por mi nombre, mi Robert, otros padrino, ¿no? Algunos por respeto, porque, pues por el caminar de ciertos años, ¿no? Don Roberto. Dentro del programa o dentro de un grupo. Entonces, y vivir los procesos y empezar a la práctica, ¿no? Del programa, nosotros llamamos dar la dádiva, ¿no? Dar desinteresadamente lo que se nos dio. Entonces, empezar, a leer, investigar, a empaparme, me empezó a gustar, a llamar la atención, porque empecé a liberar ciertas situaciones, ¿no? ¿Y te viste reflejado alguna vez? Tú como padrino de otra persona, ¿te viste reflejado en la otra persona? Sí, muchas situaciones, ahí, una parte de la literatura que dice que nosotros somos como calcas al carbón. Es, las mismas situaciones, el mismo escenario, lo único que cambia es el personaje. Este, Pasamos por ciertas situaciones. Todo el que es alcohólico, drogadicto, por ende es emocional, depresivo y neuroticazo. Ujú. Neuroticazo, ¿no? En potencia, porque ya no hay con qué apaciguar el monstruo, ¿no? Ahí uno dice de ese mudo y rabioso Mr. Hey que traemos nosotros, dicen en un libro de AA, ¿no? Esa dualidad entre el hombre y la bestia, ¿no? Es cuando sale el monstruo, ¿no? Y muchas veces el alcohol te desinhibe y te hace mostrarte como en realidad eres, ¿no? A veces las personas que son muy pasivas suelen ser agresivas, ¿no? O las agresivas suelen ser muy cariñosas estando bajo las sustancias, ¿no? Te lo decía al principio, el alcoholismo distorsiona la personalidad, o sea, distorsiona tu Fíjate que, personalidad. y lo digo aquí porque pues, esto yo lo viví enteramente. eh, un nieto, un nieto del presidente Ávila Camacho, lo conozco muy bien, mi querido Beto, ¿cómo estás? Si nos estás viendo, saludos. Un día pues, estábamos ahí, ellos, él, otras personas y yo estábamos, este, pues conviviendo normalmente, pero este cuate sí, o sea, dirías tú, tiene un problema, ¿no? Clac, 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 clac. Y no se paró en medio del rancho a gritar, pinche diablo, si eres muy chingón, aparécete, aquí estoy. Pero gritaba, o sea, con una voz tan retadora que todos nos quedamos así, güey, ¿y si se aparece? Pero, o al punto voy esto, o sea, lo que tú acabas de decir, el alcohol te hace desinhibirte de esa manera. Desafiar, a final de cuentas, Ujú. porque lo dice, ¿no? Y la Biblia también, ¿no? He leído un poco de la Biblia, no digo que grandes, ¿no? Pero dice que la fe es confianza, ¿no? No desafío. Y muchas veces el alcohólico, el drogadicto es desafiante, ¿no? En su manera de vivir, ¿no? En su manera de enfrentar la vida, ¿no? Y muchas veces cuando sales de ciertas situaciones peligrosas dentro del alcoholismo, yo tuve una que andaba con un amigo que era taxista, íbamos ahí por el puente de Choloco, iba a chocar con un tráiler y pues íbamos drogadísimos y alcoholizadísimos, ¿no? Ujú. La libró ahí bien en la curva del puente y pues te la adjudicas. Soy muy bueno, ¿no? O perdón, las veces Es se una me salen. chingonería, ¿no? Soy- Tengo aviso de privacidad, si te quieres decir las groserías, aviéntatelas, aquí no eh, hay problema. entonces, es que soy muy grosero, pero a veces trato de Sí, pues, mantenerme, ¿no? Porque pero nos íbamos a dar en la torre, ¿no? Y dijimos, no, somos unos chingones. La libramos. Hoy en día yo ya entiendo, y a través de los procesos y a través de vivir ese segundo paso, que mi poder superior tenía algo mejor para mí. Dios como un todo tenía algo mejor para mí, o te sea, referiste a Dios como poder superior. Ok. como un todo, Ujú. como un todo, ¿no? Claro. Yo tuve que concebir el Dios de los alcohólicos, ¿no? Alguna demonía. Yo fíjate que venía conflictuado
con las denominaciones religiosas o con Dios, ¿no? De la manera que hablaban de Dios. ¿Por qué? Porque en su momento, pues yo venía, hoy puedo decirlo inconforme, antes decía que venía peleado, enojado con Dios, ¿no? Yo venía inconforme, ¿no? Porque, pues tengo familia que la mitad es testigo de Jehová y la mitad son católicos, tengo un hermano que es cristiano, tengo, un hermano, no sé si hoy siga profesando, parece que era mormón, su esposa es mormona. Entonces yo traía así. ¿Cómo? Fíjate, qué bueno que acabas de decir esto y qué bueno que ya lo vamos metiendo a la plática porque ya nos vamos a poner más intensos, vamos a entrar a los temas paranormales y eso. ¿Cómo vive una persona, tú que eres, vives tu espiritualidad a tu modo, a tu manera, reflejarse en un concepto de un ser superior? Con tantas personas así en la familia, ¿no? Aquí tengo de una religión, acá tengo otra religión, acá tengo un protestante, acá tengo... ¿Cómo viven con eso? Claro, no meterse, ¿no? Pero es Fíjate que al interesante. principio para mí fue complicado, ¿no? Fue complicado entenderlo porque la situación de los testigos de Jehová lo viví en la niñez, ¿no? Con la familia de papá, ¿no? Que se había dividido. De mi hermano, pues mi hermano en su momento, que es cristiano, pues no, también no tenía un concepto de Dios. Él se acercó, mi hermano era arquitecto en aquellos años. Mi hermano, Enrique, el más chico, él andaba divagando por ahí en la Enrique es el calle. que yo conozco, ¿no? Ajá, Ah, ok, mi ok. hermano el más chico, entonces él, pues obviamente también empezó. Ah, paréntesis, porque Roberto y yo tenemos años de conocernos. Años, muchos años de conocernos. Ajá. Entonces él, pues obviamente también por desesperación, por ciertas situaciones familiares, pues te empiezas a mal encauzar en el camino. Los instintos se empiezan a revelar, como dice el primer paso. Eh, Hoy sé que son cuatro, ¿no? Tenemos el instinto sexual, tenemos el instinto material, que es el dinero, el instinto social, que habla de la familia, el emocional o de compañía. Cuando se revelan, obviamente es un caos, ¿no? Y poder aceptar y más aún derrotarte cierta situación o adversidad en la vida, en la economía o cuando la esposa se fue por tu manera de beber o de drogarte y tomó la decisión de irse con otra persona, estar embarazada de otra persona. Entonces son situaciones que dice admitir la derrota, ¿no? Admitir la derrota, ¿no? Verme derrotado, Y un ¿no? religioso no diría, ah, cabrón, me está ganando el diablo. O son Un, cosas reli- de, un religioso podría o son decir que cosas del sí. diablo. Un religioso podría decir que sí. Por ejemplo, por ejemplo, muchas veces los drogos cuando nos ponemos locos tiene el diablo adentro, ¿no? Es lo primero que te Sí, yo he dicen. escuchado eso. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Voy a romper mi anonimato, dicen que el anonimato es mío, pero voy a romper el mío, ¿no? El de nadie más. Entonces, yo en su momento, pues que llevo 4 matrimonios, este, truncados, fallidos, donde he afectado a hijos, ¿no? 4 matrimonios. 4 matrimonios, ¿no? Sí, son cosas del diablo, Robert. Entonces, pues, ante los ojos de la religión, pues soy pecador, Claro. ¿no? Soy pecador, este, distorsión sexual, ¿no? Pues soy bisexual, yo decía en aquel. Ujú. Me gustan las mujeres y los transvestis, ¿no? Ante los ojos de los cristianos, tiene el diablo de la lujuria, ¿no? Y ves todos los rituales que hacen, ¿no? Para poderte sacar, pero no saben que es una distorsión, no saben que algo aconteció en tu vida para que tú perdieras el rumbo y tu alma, tu ser, se fragmentara. Cuando tu espíritu, tu alma está dividida, cuando tu alma dice una cosa, tu ser y tu mente dice otra, cuando tus emociones dicen una cosa, tus sentimientos dicen otra y tus pensamientos te llevan a hacer otras cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta, lo hice, ¿no? Entonces, descubrir la raíz o el meollo, por qué yo, por ejemplo, me alejé de Dios, porque también en su haber, en su caminar de- dentro del programa, dentro de los procesos, tuve que ver ciertas situaciones, sentir, no sé si lo han escuchado, eso que se te sube el muerto, ¿no? Eso, esa quiero. Miren, ya llegamos, exactamente estamos a la mitad del programa.
Y ya nos vamos a poner intentos aquí con mi querido Robert, que nos platique experiencias paranormales, lo de los rituales que dices, que... ¿Tú has vivido alguno de esos? ¿Sí? ¿No? Tanto como a vivirlo, hacerlo, no. Pero me ha tocado apadrinar dentro del programa personas que han hecho rituales. Vamos a ir para allá. Mientras vamos a otro corte y enseguida volvemos. La cueva del Nahual. Llevaremos... La cueva del Nahual. Historias que no olvidarás. Seguimos en la oscuridad de la cueva del Nahual. Rituales dentro de la AA. Pregunta personal. ¿Tú personalmente no hiciste algún ritual o algo? ¿No? Tanto como ritual, no. Te decía hace un rato, por desesperación, tuve que acercarme. Mi hermano tenía las santas muertes, un cuadro, y por desesperación, haber perdido trabajo, haber perdido la familia, me hizo hacer, pues como un ritual, ¿no? Como por desesperación pedirle, ¿no? Y le puse su toquecito de mota, su incienso, su bolillito, y me das lo que yo quiero. Pero pues eso es devoción, eso no es un ritual. Y así como ritual, no, al final de cuentas es ofrendarle sin pedirle nada, sin querer afectar nada, ¿no? Simplemente pidiendo, ¿no? Algo para mí. Como en su momento, pues mucha gente en AA, pues sí, utiliza la Santa Muerte, Mucha gente en AA utiliza esa... sí que ha llegado, ¿no? Ya no dentro de, pero que ha llegado, con esa deidad de la Santa Muerte. esa creencia. Es una creencia y la hacen una deidad, porque pues, te decía, hacemos deidades, ¿no? Porque no tenemos el concepto de lo que es Dios, tenemos un concepto de Dios equivocado, o lo puedo decir por mí, un concepto de Dios que inculcan un Dios castigador, una fe cambalachera, si te doy me das, porque en su momento pues a mí me lo hicieron ver, ¿no? O sea, ves todo este paisaje, lo creó Dios. Dice una parte en un salmo, ¿no? Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio, dice la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces lo que quiere Dios es rectitud de corazón, ¿no? Entonces, hay situaciones que cuando yo llego, te decía, entro en conflicto, ¿no? Porque pues, mis tíos, todos, pues han ingerido alcohol, algunos han estado en la cárcel, se han metido en ciertas situaciones. Entonces, yo crecí en ese ambiente. Claro. El programa te invita a ver eso, ¿no? Pero a través de los años, a través del tiempo, cuando uno se mete en ciertas situaciones, te decía, yo viví ciertos procesos dentro de una experiencia. Al principio, soy honesto, yo no creía, una persona totalmente agnóstica, escéptica, ¿no? Porque te puedo decir que dentro de una experiencia, ¿no? Se desprenden mucha negatividad. En una experiencia se genera energía negativa, ¿no? Ujú. Toda la negatividad que lleva una persona, ¿no? Imagínate si has violado, si has robado, o entonces toda esa negatividad este, es de la que necesitamos desprendernos, ¿no? También en AA, eh, es una pregunta muy similar a la que te hice al principio. O sea, también se trata ese tema de aparte de las adicciones, por ejemplo, gente que hace maldades, ¿no? Dirías tú que juega con la Santa Muerte o se mete en la demonología o no, satanismo, no sé. También tratan con ese tipo de personas. Sí, porque ahí sí. Fíjate que hoy en día llegan muchos jovencitos o jovencitas con ese tipo de rituales, que hacen ciertos rituales. Yo muchas veces les digo a los chavos, hacemos un trabajo dentro de... Bueno, pasamos tú y yo de ser chavos a decirle, ahora los chavos, hijo de qué cosa. Sí, no, 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 no. Es que fíjate que hoy en día eh, la drogadicción está muy, 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 muy cabrona.
Sí. Yo hoy en día que tengo la oportunidad de apoyar una fundación, imagínate jovencitos, 14, 15 años, bien metidos en la adicción, ¿no? Y muchas veces, mira, te decía la desesperación, y cuando no hay una personalidad definida, cuando no tienes un carácter, cuando no sabes quién ser o qué ser en la vida, pues te dejas llevar. Y más cuando no hay una guía, ¿no? Cuando no hubo una figura paterna, ¿no? No porque fuera huérfano, sino porque a lo mejor el papá, pues alcoholismo también hizo que me dejara ahí, mamá metida en sus situaciones, hizo que yo me metiera en ciertas situaciones, ¿no? Relacionarme con ciertas personas, ¿no? Y empezar a adquirir eso. Entonces, ¿qué es lo que creces? Dice en la literatura, ¿no? Venimos del cieno primordial, ¿no? De la simple célula del cieno primordial, ¿no? Entonces, del núcleo de donde crecimos, donde hay caos, hay golpes, hay drogadicción, hay santa muerte, pues es lo que vas a crecer, ¿no? Dice, tenemos que ver qué es lo que nos aconteció, cómo éramos y cómo somos el día de hoy. Obviamente, si tú me preguntas cómo pensaba hace 15, hace 18 años, Ah, pues muy diferente. muy diferente, ¿no? Claro, la madurez es inexorable también. Porque hoy veo de otra manera. Te decía, la espiritualidad para mí es muy importante, para mí es más importante que la religión. Para mí la espiritualidad, liberar el espíritu, el alma de lo que cargas, de lo que muchas veces aprisionas, los que vivimos depresión, Ujú. presionas, no dejas que salga, te conflictúa mucho, ¿no? Y muchas veces, cuando ya tienes pensamientos suicidas, ¿no? Como en mi caso, 2 intentos de suicidio, ¿no? Por la desesperación. Entonces te lleva a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, llegar al programa y vivir la experiencia fue reconfortante, ¿no? El poder hacer una catarsis, que es una catarsis, es un vómito del alma, sacar lo que el alma y el espíritu de un adicto emocional, neurótico, depresivo anda cargando, ¿no? Entonces, aligerar la carga. Y obviamente que dentro de eso, pues obviamente llegan personas, te decía que sí han hecho ciertos pactos, ¿no? Cuéntame de eso. Con la Santa Muerte, con el mismo diablo. ¿Y cómo Entonces, hacen los pactos? Me imagino que se los comentan, ¿no? hay personas que muchas veces están tan metidos, pues, ya tienen, por ejemplo, rosarios para la Santa Muerte, hacen ciertos rituales, ¿no? Todo en oscuridad y en todo eso. Entonces, obviamente, todo eso te vienes cargando. Si tú haces eso, te lo por seguro que va a Sí, haber sí, una consecuencia, ley de claro. vida, efecto, causa y efecto, ¿no? Ujú. Entonces ha llegado personas así, yo en el caminar dentro del programa, pues vi pocas de esas situaciones al iniciar. Cuando yo empecé a ser coordinador, se llama coordinador de preparaciones, pues no veía tanto porque eso son unas salas dentro de la agrupación. Cuando empecé a ser coordinador de experiencias espirituales en una hacienda, en un rancho, retirado de la sociedad, retirado de la tecnología, todo, entonces, pues a veces no sabes a qué te enfrentas o cómo es que llega, ¿no? Cuando yo empecé a mi caminar en eso, todavía iba sin fe, porque esa es la verdad, no había una fe cimentada, obviamente en Dios. Entonces, yo tuve que vivir una situación muy fuerte con una persona que traía, pues, pacto con la Santa Muerte, ¿no? Obviamente no bautizada, este, de, trabajaba, pues, en bar. Imagínate todo lo, ¿Chavito? una chica, toda esa situación que ella traía cargando desde chiquita, ¿no? Vivir Ujú. eso. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el trabajo, ella empieza a distorsionar, obviamente, su rostro. Yo te voy a ser honesto, la primera vez que lo vi no creía yo en muchas de esas cosas, ¿no? Lo tuve que vivir en carne propia. ¿No? Cuando yo viví esa situación, en esa experiencia hace algunos años, este, esta compañera, eran las
como a las 12, Ajá. 11, 12 de la mañana. No, miento, fue en la mañana, primero fue como a las 5, 6 de la mañana. De ahí empezó, este, simplemente ella empezaba como que a retorcerse, ¿no? Convulsionaba. Que sí, se les tiraban los dedos, ¿no? Así largos, y decía yo. No, 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 a ver. A ver si te entendí. ¿Se le doblaban los dedos o se les tiraban? Se le hacían así como largos. Se alargaban. Y yo no creía, ¿no? Ah, Entonces, claro. eso no fue tanto. Cuando todo el ojo se le ponía negro y empezaba, El ojo, a ver, se le alargaban los dedos de las manos ¿no? Se le veían así largas. y se le ponían los ojos negros. Y gateaba como perro. Entonces, ella empezaba, Era una posesión. y Bueno, lo que denominamos posesión. empezaba a hablar de una manera desconocida que ella no conocía, ¿no? Entonces, cuando yo la enfrento, así la veo de frente, lo que yo vi así en su retina fue la muerte. No me digas. Y me preguntó, ¿qué quieres? Le digo, tú sabes qué quiero. O sea, pero ya habló en una lengua normal. Ah, ok. Pero no me quitó me dio 2 bofetadas y se cayó. Te golpeó. Sí. Ah, caray. ¿Por qué? Porque Tú sí puedes decir que te golpeó la muerte. porque en ese momento es donde entra el trabajo de todos los compañeros, porque es Claro. una experiencia. Se entra en oración, Ujú. ¿sale? Entonces, nosotros Pero, ocupamos el Salmo 91 como ok. protección Sí, sí. y el Padre Nuestro y el Ave. Pues yo seriamente El decirte señor que el pastor, nada. en ese momento yo creí que todo estaba bien y te voy a ser honesto, a mí me dio mucho miedo. No, pues claro. Se me erizó, no sabía qué hacer, el Padre Nuestro me lo sé bien, el Salmo 91 me lo sé completo, se me olvidó. Perdón, empezó a dar de vueltas. Los compañeros atrás, obviamente, en oración con la Biblia. Entonces, salió, ¿no? Yo pensé perdón, y lo digo con mucho respeto, yo pensé que daban las pláticas estas motivacionales y de autoayuda y eso. También hacen las oraciones, Ajá, porque les vienen este tipo de eventos. nos tenemos que preparar, obviamente, con el tiempo, espiritualmente, tener una fe bien cimentada, porque se presentan ese tipo de situaciones dentro de, Ujú. antes de nosotros empezar una experiencia o un trabajo, nosotros cercamos, ¿no? Hacemos una bendición alrededor de donde hacemos el trabajo, ¿no? Para, pues, contener, ¿no? Dentro de Pero lo eso que es un cabe, ritual. de contener un ritual de protección para Ujú, contener sí. esas ciertas energías negativas que O pueden sea, entrar. sí tienen de ese tipo de eventualidades. Sí, las hay. Te decía, hoy en menos, antes era más porque antes pues había personas que estaban dedicadas totalmente a la brujería, a la hechicería, a la santería. Hoy te digo, y los jóvenes pues llegan con ciertos rituales, le ofrecí esto, le pedí esto, Quiero yo una y, tarjeta para el Minecraft, no y se sé. la Algo. tatuaron y todo eso, ¿no? Pero Ajá. había gente muy, muy, muy metida, ¿no? Y te hablaba de esa situación de esa chica, después pues se manifestaba ella, eh, llegaba un momento en que ella gateaba y se transformaba y hablaba. Y por fortuna, en esa bendita experiencia tengo un compañero, que Dios lo bendiga, ese día estuvo, porque yo no sabía qué hacer. Él tiene un don muy bonito, Ujú. ¿no? Espero no romper su anonimato de él, pues no voy a decir su nombre, pero él tiene un muy don bonito que él habla arameo sin estudiarlo. Ah, ya sé de quién hablas. Sí, ok. Habla arameo sin estudiarlo. Él, inmediatamente, él empezó a sentir una sensación. Me dice, padre, no siento esto. Sentí la necesidad de ir y él empezó a hablar Ajá. con la entidad que tenía esta chica, porque hoy puede que tenía una entidad, ¿no? En esa noche, para no hacerla tan larga, ella tenía, por lo que me decía el compañero, ella tenía tres entidades, ¿no?
alcanzó a decir el nombre de dos, porque lo llevamos, nosotros tenemos una pequeña capillita, la llevamos, hicimos una pequeña expulsión en oración, cierto ritual que se hace para eso, esas situaciones, que a veces son muy, a veces nosotros las tenemos muy resguardadas, porque pues muchas veces la gente nos juzga, ¿no? Nos critica, por eso otras corrientes nos critican por eso, ¿no? Pero pues te puedo decir que esa la viví, ¿no? La viví. No, pero qué Fue- aterrador. O sea, a mí con que me digas, Fue algo, yo vi que una persona que los dedos, las falanges de los dedos se le empezaron a hacer más largas. No, hombre, ya con eso. y o sea, y decía cosas, nos deseaba la muerte. Nos íbamos a morir todos, que el camión. Entonces esas situaciones a mí, me causó mucho miedo. Yo durante 2 meses, la soñé, ¿no? Soñé su cara, soñé todo. Era Trauma. yo era de los que la oscuridad a mí, yo no tenía bronca por caminar en la noche y me daba miedo, eh, temor, ¿no? O sea, encontrarme, no se me apareciera. ¿Por qué? Porque no había una fe cimentada. Exacto. No había Me una, quitaste la palabra. no había una fe bien cimentada en un poder superior. Entonces, así como esa situación, pues yo viví varias ahijados de estar platicando con ellos. Se les distorsiona el rostro cuando, pues, han, por darle a la Santa Muerte, que les dé poder, dinero y todo eso, pues, muchos han, tenido que quitar vidas, ¿no? Ujú. Entonces, llegar a eso, y verlo, yo sí me sacaba, ¿no? Se le distorsiona hacia La paz les cambia. se ve borroso en la cara, o sea, así estar así de frente. Pues nos alumbramos con una vela, pero no verle el rostro. Entonces, Sí. personas metidas en eso, ¿no? O sea, personas, verlas distorsionar, personas verlas torcerse dentro de, ¿no? Algunas por la misma depresión y por contraer, y algunas por llevar, ciertas cosas en las que se han metido y negarse a renunciar a eso, ¿no? O sea, ver, en una experiencia en un rancho aquí por Dos Ríos, como la pena la recordaba con un padre, ¿no? Que la chica muy bonita de chinito, y se le volteaban los ojos y le hacía así. Entonces, decir, ¿qué está pasando, no? Y estar así y escuchar, lo que dicen la Llorona, ¿no? Escuchar un grito desgarrador, o sea, esas situaciones, yo en su momento, este, como era muy escéptico, muy incrédulo, decía yo, un show. Pero cuando lo vives en carne propia, dices, esto no es un juego. Dice una parte en la literatura, conducirse en terrenos espirituales solo es muy peligroso. Oye, Robert, perdón por mi ignorancia. En estos grupos, o sea, no hay como ¿cómo puedo decir? Como un equipo especializado solo para esos temas. Sí, Ah, sí, ok. hay ciertos padrinos que con cierta jerarquía, con ciertos años, que tienen el conocimiento, que tienen, la herramienta para cómo reaccionar ante ese tipo de ¿Y situaciones. tú estás dentro de ellos? Pudiera ser decir que sí. Ok. Me explicaron, me enseñaron. Algunas cosas pues las he tenido que investigar Sí, y, porque bueno, para y vivir cosas así, yo creo que ya estás hay dentro de ese círculo. que prepararse, hay que leer, Claro. hay que aprender o detectar cuando en realidad es una entidad y cuando es una persona que no está conectada, o cuando es una persona que está queriendo llamar la atención, o cuando es una persona que está reteniendo, porque pues algunos vivimos trastornos, o sea, la mayoría que llegamos con trastornos emocionales y mentales, Ujú. esos son pensamientos disociativos. Entonces, tenemos que darnos cuenta, detectar, ¿no? Que en realidad quién es una persona que en realidad, como le llamamos vulgarmente, se está enchanclando o trae algo, ¿no? O sea, se las tienen que saber ustedes de todas a todas. Entonces, ahí en su momento, pues yo me tuve que acercar a una persona que a mí me enseñó mucho, que en paz descanse, mi padrino Toño, padrino Tigre, fue una de las personas que en ese ámbito de lo espiritual, junto con su esposa, y padrino Pablo, padrino Facundo, me enseñaron
muchas cosas para poder enfrentarlas, no tener miedo, fortalecerse a través de la fe, ¿no? Obviamente tanto el bien como el mal existen, ¿no? Y me queda más que claro, ¿no? Pero pues hoy yo ni al diablo ni a la Santa Muerte ni les tengo miedo, pero tampoco los desafío, ¿no? Porque hoy sé que Dios Es lo me que da la hace fortaleza. sernos agnóstico. No discuto la presencia de seres universales. Así es, O sea, no creo en seres universales, pero tampoco discuto así es. su presencia. Sé que yo como muchas veces lo he dicho, yo sé que la Santa Muerte en su momento cuando yo parta de este mundo terrenal, a lo mejor la que me guíe en la parte espiritual, sé que Jesucristo me va a llevar al camino con su Padre. Yo lo veo el día de hoy así, pero vivir las situaciones dentro de, por ejemplo, en los grupos de cuarto y quinto paso, que cuando llegan así, pues cuesta mucho, ¿no? Llegar, por ejemplo, al anexo, cuando tuve que empezar a trabajar dentro de una fundación, no le puedo llamar anexo porque es una fundación con internamiento, ya con los procesos, pues mucha gente con situación de calle, algunos con algunas muertes dentro de, algunos sí compactos, ¿no? O sea, reales con el diablo, o sea, pactos donde algunos han que tenido que pues, entregar familia, ¿no? ¿No se han topado ustedes ahí en los anexos gente que dentro de los anexos haga este tipo de brujerías o algo así? No, hay gente que a lo mejor, porque lo he vivido hasta dentro de una experiencia, que está muy arraigada a la Santa Muerte y su miedo, empiezan a hablar con ella, ¿no? Como todos le hablan a la Santa, así como cuando le hablamos a Dios. Igual ellos a su entidad, a su deidad, le empiezan a hablar, ¿no? Pero entonces es donde entra, ¿no? Lo que tú dices, el equipo, ¿no? Nosotros estamos dentro de una experiencia, estamos en constante oración, en oración por el que está escribiendo, por el que está compartiendo, por el que le está costando, por el que siente que no puede. Entonces, la oración, un, un arma muy, muy buena para combatir Claro. ese cierto de situaciones, siempre agarrados de la fe, teniendo fe, ¿no? Y adquirirla cuesta muchísimo trabajo. Yo sería mentira decir que desde que llegué, no, pasaron 7, 6 años y aún mi fe tambaleaba, mi fe estaba tibia, había rebeldía todavía aún hacia Dios, esa es la verdad. Entonces, a través de los años, me empecé a dar cuenta que Dios es como un todo, ¿no? Claro. Te decía, no tengo nada contra las demás, deidades. Por ejemplo, yo sé que mi madre adora la Virgen de Guadalupe, este, muchas deidades que hay. Sí, claro. Entonces, esas deidades, pues no tengo nada contra ellas. Y dentro de este mundo, es que estas preguntas, yo creo que todas están esperando que yo las haga, pero porque soy incrédulo, tengo que decir las cosas, soy incrédulo. O sea, más allá de la recepción que tienen las personas que se internan, es verdad que los castigan, o sea, que los vayan con agua fría y que les pegan y les hacen cargar libros y bailar y todo este rollo. Mira, antes la metodología en los anexos, yo seriamente a decirte que es cierta porque nunca he estado anexado, Ujú. ¿no? Pero hay algunos que todavía llevan a la práctica esa metodología. Yo te soy honesto, en las fundaciones que yo he apoyado, que son Extensa Zaragoza y una en Teteles, yo te soy honesto, a mí no me gusta que los maltraten, porque si ya venimos maltratados, tanto física, moral y emocionalmente de afuera y espiritualmente, yo llego a un lugar donde supuestamente me van a ayudar y me traten así, yo estoy en contra, ¿no? No, pues Yo claro, estoy en contra. Fíjate que antes la viene bien madreada y todo lo vas a madrear. años, o te digo, hay lugares que todavía llevan a la práctica los baños, ¿no? Hay veces, mira, por ejemplo, en las fundaciones que yo he apoyado, o anexos, como le este, sí a veces se les sujeta, sí se les amarra. ¿Por qué? Para que no se lastimen o lastimen otro, porque llegan agresivos a través de la sustancia, se tienen que desintoxicar, ¿no? Muchos llegan, pues, llegas en contra de tu voluntad, Sí, claro. en contra de tu voluntad, porque pues la familia
te mando a la guardería. Entonces, así le Qué llaman, término tan bueno, ¿eh? ¿no? Llegan en contra de su voluntad, entonces están agresivos, ¿no? Entonces muchas veces tienen que estar amarraditos, Así lo hacen por métodos de prevención. prevención, pero y los baños de agua fría en su momento, sí, no sé, en otros grupos se lo sigan llevando, pero sí lo llevaban a la práctica, porque a veces, por lo mismo que te digo, que llegan agresivos, pues a todos le quieren pegar y todo, y ¿cómo hay que apaciguarlo? Pues Si vienes calientito, enfríate. que el bañito de agua, ¿no? Hay algunos donde pues la práctica, ¿no? A veces del tableado en las pompas, ¿no? Ya ha disminuido, pero antes era más, ¿no? Yo soy de la idea que la enfermedad, así como la droga ha evolucionado, nosotros tenemos que evolucionar en la práctica, ¿no? Yo hoy en día te digo, he modificado mi manera de dirigirme hacia ellos, platicar con ellos, poderlos entender. Te decía, mira, en cuestión Santa Muerte, hay muchos chicos que llegan, la traen tatuada, y hay unos que traen su dije, hay unos que traen su estampita, hay unos que tienen su altar, y tienen miedo a una consecuencia, ¿no? Sí, Y yo como les digo a los muchachos, mira, no tiene validez porque es un ritual sin validez, porque es llevado sin fe, sin convicción y mucho menos por voluntad, ¿no? Entonces, mira, el tatuaje es una simple, es tinta, ujú, no tiene validez. Se oye feo, pero yo muchas veces le digo, ¿tú crees que el diablo de la Santa Muerte quiere una persona como yo y como tú, tibia? Que No. tantito con Dios y tantito con él. No, una persona firme, que en realidad, porque sí los hay, y los he topado y los he conocido y he apadrinado, ¿no? Y muchas veces es respetable decir, yo no voy a renunciar, yo voy a seguir adelante. Si esa deidad te va a ayudar a salir del hoyo donde estás, pero no creo, porque si hay que persuadirlos, no creo, porque si en realidad te hubiera ayudado, no hubieras llegado a donde llegaste y estarías como estás. claro. Después de vivir la experiencia, ¿cómo te sientes ahorita? De todo lo que desprendiste. Claro. ¿Quién crees que te dio todo eso que sientes hoy? Dios. Ujú. Y tu propio esfuerzo también de querer sacarlo. Ah, sí, y Ah, cuesta sí. mucho, ¿no? Entonces, porque habla de honestidad y ser honesto cuesta mucho trabajo dentro de un lugar como esos. Y más aún con la psicoterapia grupal, cuesta más. ¿Por qué? Porque pues hay que ser rígidos, duros, enérgicos, ¿no? La terapia sí es, ¿no? Robert, para finalizar, yo sé que nos quedan muchos temas pendientes y cuando gustes venir aquí a platicar sus experiencias, este foro es tuyo. ¿Qué consejos tú les das a todas esas personas que pues, están metidas en donde no deben de estar y van a parar a estos centros? La cámara es tuya, ¿eh? ¿Qué decirles a todos ellos? No sé. No tanto como consejo, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, yo no doy consejos, pero sí puedo sugerir, ¿no? Este, buscar ayuda, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, cuando muchas veces, nos encontramos desentendidos e incomprendidos dentro de la familia, este, no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos cómo expresarnos, es buscar ayuda. Yo les digo a los muchachos, también no quieres salir a un grupo por lo que tú decías, ¿no? Por la desinformación que hay de la práctica que supuestamente es dentro de un grupo, dentro de una experiencia, dentro de un anexo, busca ayuda profesional. Busquen ayuda. Y por lo regular, si vas con un buen psicólogo, te va a decir, busca terapia. Es donde vas a poder desprender lo que tu alma, tu ser y tu espíritu te va a ayudar. He tenido la oportunidad de conocer personas, profesionistas Ujú. que han estado dentro de AA, así como psicólogos, Sí, doctores, yo conozco maestros, muchos. abogados, que han llegado y saben lo que es el desprendimiento de un espíritu negativo, ¿no? De una libertad de espíritu, liberar el espíritu de todo lo que traes cargando, no de ahorita, sino de hace años, Ujú. ¿no? Lo dicen los psicólogos, ¿no? La formación de una persona es desde que la conciben hasta la edad de 7, 8, 9 de años. De ahí es el reflejo de la misma, lo que vives.
Dice el pionero, el maestro de la psiquiatría, el doctor Carl Jung, Gustav Jung, nosotros tenemos que buscar los resortes ocultos que nos impulsaron a hacer en lo que nos convertimos para poder demoler y transformar nuestra vida. Tener desplazamientos, desajustes emocionales y mentales. Una experiencia vital en nuestra vida, algo que nos dé vida. Nosotros lo vemos como una experiencia espiritual. Muchos creen que tiene que verla con no, es espiritual. La espiritualidad es abrir una conciencia, la conciencia de Dios, hacernos conscientes de por qué nos convertimos, es buscar ayuda. Yo siempre le he dicho a muchos, busquen ayuda. Si tú sientes que un grupo no te va a ayudar por el tabú, por el prejuicio, por la desinformación que hay de los grupos de AA o de los anexos, busca ayuda profesional. Hay psicólogos. Buscar ayuda. Y es buscar ayuda. Hoy en día hay muchas. Yo te voy a decir, yo por desesperación llegué hasta la ayahuasca. Ho'oponopono, Reiki Kundalini, por desesperación. Porque esa es la verdad, estoy hablando hace 6, 7 años que llegué y ya estando dentro no había una fe cimentada. Exacto. Llegué a la práctica de la ayahuasca, del Reiki Kundalini, del Ho'oponopono. No digo que esté mal, pero yo me di cuenta que mi lugar está dentro de AA. Ahí te encontraste. La espiritualidad te ayuda muchísimo. La gente, porque mucha gente ve este programa, ¿te pueden contactar en algún lado o estás en algún sitio de tus pláticas? Mira, yo te digo, apoyo la Fundación Rompiendo Cadenas de Teles. En su momento estuve también en la Fundación de San Francisco de Asís de Zaragoza y a veces en ocasiones también y asisto a las reuniones del grupo Transmitir de Teciutlán, que es uno de los primeros grupos que empezó a llevar a la práctica estas experiencias espirituales, donde se vieron las primeras experiencias y situaciones paranormales o fuertes o de entidades como esas, ¿no? Entonces, si alguien gusta y necesita ayuda, adelante, pueden contactar esos grupos. Y pues en su momento, si quisieran contactarme a mí y yo pudiera darles la información. ¿Tienes redes sociales o algún número? Pues en Facebook estoy como Roberto Hernández. Pues no soy mucho de redes sociales, soy honesto. Es la primera vez que ahorita te digo que rompo un poco de mi anonimato más allá de... Sí, tengo que decirlo, porque desde que yo hablé con Roberto, él me dijo, ¿sabes qué? Pues por favor, anónimo. Pero yo te agradezco que en el principio dijeras, ¿sabes qué? No, mejor que sí. O sea, dirías tú, me liberé del anonimato. Sí. Que me conozcan. ¿Por qué? Mira, ¿por qué te puedo decir que no soy ejemplo? No, porque no he sido ejemplo ni de mis hijas. A veces le digo a la banda ahí en el anexo, ¿no? Pero sí te puedo decir que soy testimonio de las situaciones que se viven dentro soy testimonio de lo que la droga y el alcohol te hace, que muchas veces te distorsiones, porque yo te puedo decir que vi a la muerte parada en mi puerta, sentí cómo se me subió, sentí cómo me dijo mi nombre. La vista, los ojos. Y entonces, cuando no tienes una fe cimentada, no me creas, y muchas veces lo he compartido, y algunos padrinos lo saben, en un proceso que me pasó eso, me pasé viendo María Visión todos los días y durmiendo con la luz. Imagínate hasta dónde. Ay, perdón que me ría, pero qué cosa. Robert, yo te agradezco el tiempo que nos diste en esta entrevista. Te voy a repetir, este foro es tuyo cuando quieras venir. No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, sabes que eres bienvenido. Y de verdad, me da mucho gusto llamarte amigo y que estés compartiendo tus experiencias con nosotros. Gracias y espero que algo sirva. A lo mejor no tanto lo paranormal. Yo me gusta escuchar. No, con esa que me dices que se le crecieron las uñas. No, olvídate. A mí me gusta escuchar mucho de eso. Yo soy muy fan de Omar Crom, de Cristian Valerio, me gusta. Claro. Me documento un poquillo y me informo de ellos porque tienen muchas cosas que me han ayudado a enfrentar dentro de una experiencia. No te puedo contar a detalles lo que se ve en la experiencia porque es muy anónimo. Entre comillas, ya rompí un poquito, pero me he agarrado de ahí de ciertas cosas que he escuchado de ellos. Y aprendes. Y he aprendido. Y aparte le he tenido que leer un poquito, no investigar para estar cimentado. Claro, para tener un buen concepto y dar una buena ayuda. Gracias, mi querido Robert.
Estamos pendientes. Agradezco a Radio Anime Teciutlán por la realización y producción de este programa de todos ustedes, La Cueva del Nahual. Recuerden que La Cueva del Nahual es un producto de Confidente en la Oscuridad. A Nedi Chuchín, allá en los controles, les agradezco mucho. Una producción también de Radio Anime. Sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus plataformas, redes sociales. Sigan a La Cueva del Nahual a través de todas sus plataformas, redes sociales. Y el podcast a través de Spotify. Mi nombre, Rubén Canela. Mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como Rubasmurs. Esto fue una experiencia de espiritualidad con mi querido amigo Robert de la AA. Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por tu compañía. Esto fue La Cueva del Nahual.